Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal, El Universo del Derecho. Espero que se encuentren bien, que se encuentren de lo mejor. Los saludo su amigo de siempre. El día de hoy nos encontramos felices de poderles traer una vez más otra emisión de estos podcasts, los cuales, como ya todos saben, son podcasts llenos de mucha información y de gran utilidad, claro. Para ti, amigo, que nos estás escuchando o sintonizando. Así que siéntanse cómodos, siéntanse como en casa, que aquí nosotros nos encargaremos de llevarlos por el universo del conocimiento. No olviden dejar su cálido like y si son nuevos suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda notificarles cuando saquemos contenido nuevo. Y compartir el video para que más gente pueda conocer sobre estos temas y así también seguir creciendo en nuestra comunidad de adictos al saber legal. Me complace mencionar que los temas que hemos elegido para esta ocasión son temas que podrían servir más de ayuda para nuestros amigos prestamistas, ya que todos los temas son referentes al campo en el que ellos se desempeñan. Pero aunque claro, no está de más que la mayoría de la gente sepan también de estos temas. Así que a continuación pasaré a nombrar los temas de los cuales estaremos hablando el día de hoy, y los cuales son: concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencia entre contrato y convenio, elementos esenciales de los contratos, el consentimiento, el objeto, formas de los contratos, modalidades de los contratos, contrato de compra y venta mercantil, de préstamo mercantil, de depósito mercantil, contrato de adhesión, contrato de asociación en participación, conceptos, formas del contrato y contenido del contrato. Es un gusto mencionar también que, al igual que en la emisión pasada, en esta ocasión nos estarán acompañando grandes personalidades sabedoras del tema, ya que como ustedes también saben, aquí en su canal solo traemos lo mejor de lo mejor. Y es por eso que contamos con la presencia de la compañera Silvia. Adelante Silvia, buenos días, un gusto tenerte de nuevo. Buenos días compañeros y por supuesto audiencia que nos escucha. Es un placer estar de nuevo con ustedes e informarles acerca de estos nuevos temas. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este programa. También contamos con la presencia de la compañera Stephanie. Adelante licenciada, buenos días. Buenos días a nuestra querida audiencia. Nos encontramos nuevamente con ustedes y estoy totalmente agradecida por permitirme comentarles e informarles junto con mis compañeros un nuevo tema. Buenos días compañera, es un gusto volverte a tener de nuevo en este programa y volver a escuchar todo lo que nos comentes sobre el nuevo tema que les tenemos preparado a nuestra audiencia. Y así como también tenemos con nosotros al compañero René. Buenos días René. Buenos días a todos, estoy feliz y muy agradecido de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que nos la pasemos de lo mejor en esta nuestra tercera emisión. No hay nada que agradecer René, es un placer contar con tu presencia y la de todos los demás compañeros en esta segunda emisión. Se encuentra también con nosotros el compañero Bernardo. Buenos días Bernardo, ¿cómo te encuentras? Buenos días colegas, es un gusto estar otra vez aquí en esta edición más con ustedes. También les mando un saludo a nuestra audiencia, que gracias a ellos hemos crecido tanto y pronto seguiremos haciendo estos encuentros para ellos. Así que buenos días a todos y sin más que decir, empecemos con nuestra tercera emisión en su canal, El Universo del Derecho. Como ya habíamos comentado en la presentación, iniciaremos con el tema concepto de contrato. Así que adelante compañero, os escuchamos. Bien, comenzando con este primer tema, podríamos decir en una definición legal, ¿qué es el contrato? Bueno, pues es un convenio entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Podemos decir que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Queda claro que para que exista un contrato debe al menos haber dos personas, que se le puede decir como partes, de las cuales una o ambas, ya sea dependiendo del caso, se obliga para que con la otra a dar algo, a hacer algo o a no hacer algo. Como dato histórico, hago mención que los contratos tuvieron su origen en Roma.
y a la actualidad siguen siendo la base de la economía tanto a nivel personal como industrial, y en este último caso, detentando un mayor grado de especialización enfocada en el comercio a gran escala y la regulación de las relaciones jurídico-contractuales entre empresas. Y a todo eso, ¿quiénes son las personas que pueden firmar en este contrato? Bueno, pues los elementos esenciales para que un contrato tenga validez, pues es que ambas partes o las partes que participan pues tengan la capacidad legal para contratar y bueno, también que cumplan con la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero las personas que pueden firmar estos contratos son aquellas que tienen más de 18 años, los que son considerados en México mayores de edad, los menores de 18 años, pero que estén emancipados, y también los mayores de 16 y menores de 18, claro que estos pues tengan la autorización de los padres para que cumplan para las obligaciones que se ejerzan con tal contrato y también con el consentimiento, ya sea expreso o tácito, de los mismos. Bueno, gracias por esa introducción, compañero. Y pasando con el tema siguiente, ¿qué nos pueden decir acerca del contrato en general? ¿Qué te puedo decir? Pues te puedo decir que son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Toman el nombre de contratos. Entonces podemos decir que el contrato en términos generales es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. También podemos afirmar que el contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello, se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a arreglar sus derechos. Otro punto que no debemos olvidar son las partes que intervienen en un contrato, ya que depende de ellas la formación de la misma. Así que, ¿qué nos pueden decir acerca de eso? Pues mira, las partes que participan en un contrato son las personas físicas o jurídicas, es decir, en un contrato pues hay dos extremos, dos partes en una relación jurídica obligacional. Cada parte, o también llamada polo, pues puede estar constituido por más de una persona revistiendo pues la calidad de parte. Y bueno, en un contrato general tienen una connotación patrimonial y forman parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. La función del contrato es originar efectos jurídicos. Hay que aclarar también que en cada país puede existir un concepto de contrato diferente. Sin embargo, esta divergencia tiene que ver con la realidad sociocultural y jurídica de cada país, ya que existen ordenamientos en que el contrato no se limita al campo de los derechos patrimoniales únicamente, sino que abarca también derechos de familia como, por ejemplo, los países en los que el matrimonio es considerado un contrato. Bueno, hasta aquí eso ha quedado más que claro, ya que pues no es lo mismo lo que se rige y pasa, digamos, en países de primer mundo como lo son Estados Unidos, a lo que se rige y pasa en países inferiores como lo es nuestro querido México. Pero cambiando de tema, yo tengo una duda sobre si es que un contrato puede ser anulado o perder su validez legal, y de ser así, ¿cuáles serían los motivos de la causa de eso? Pues desde luego que sí, y pues un contrato puede ser inválido por incapacidad legal de las partes o una de ellas, por vicios del consentimiento, por su objeto o su motivo o fin sea lícito, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Por el contrario, los elementos de validez se obtienen de la interpretación en sentido contrario del artículo 1795 del Código Civil Federal, y estas son: 1. La capacidad de las partes. 2. El consentimiento libre de vicios, es decir, por circunstancias que no permitan que la persona esté de manera libre de acuerdo con la suscripción del contrato. 3. Un objeto lícito, legal, que no sea contrario a la ley, que no sea un delito o que esté prohibido. Y 4. Por la formalidad o solemnidad requerida por la ley. Oh, entiendo. Pero bien, creo que con eso nos ha quedado más que claro el concepto del contrato. Gracias por sus respuestas y continuando con nuestro tema. Adelante, compañero René, ¿qué nos puedes decir acerca del contrato mercantil? Bueno, una vez conocido el concepto de contrato en general, toca ahora hablar un poco acerca del contrato mercantil. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.
Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Esta definición es tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos, ni en la doctrina ni en la legislación. En ocasiones los sujetos de las relaciones jurídicas que realizan actos de comercio entran en duda o conflicto respecto a la naturaleza del contrato que están por celebrar o han celebrado, es decir, desconocen si el contrato se reputa civil o mercantil. Pues yo creo que es muy importante mencionarles que los contratos mercantiles pues no se encuentran regulados por un solo código, sino que es de diferentes, como por ejemplo se encuentran regulados por el Código de Comercio y otros como también la Ley de Sociedades Mercantiles. También a falta de algunas disposiciones pues que no se encuentran en estos códigos, pues también se ocupará o también interviene el Código Civil en materia federal. Y bueno, como decíamos, pues los contratos mercantiles pues pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que pues tienen la capacidad legal y bueno, pues no están, no los impide nada, no están impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio. Y bueno, además de los contratos mercantiles son aquellos que se celebran respecto de objetos de naturaleza mercantil. Asimismo, creo que es más que obvio que los contratos mercantiles son celebrados por comerciantes, pero también pueden ser realizados por aquellas personas que no sean consideradas en derecho como comerciantes, pero que al realizar una operación de comercio quedan sujetas a las leyes mercantiles. Es importante recordarles que consideramos comerciantes a 1. Las personas físicas y morales con capacidad para contratar y obligarse, que hacen del comercio su profesión habitual y a quienes las leyes no les prohíben expresamente la profesión de comercio. 2. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles. Y 3. Las sociedades extranjeras, sus agencias y sucursales, que ejerzan actos de comercio en México. También quiero comentarles que el Código de Comercio dispone expresamente que los actos mercantiles les serán aplicables las disposiciones del derecho civil respecto a la capacidad de los contratantes. Y en ese sentido, tenemos que la capacidad de las partes contratantes es un requisito de validez de los contratos. Cabe mencionar que las partes pueden ser personas físicas y personas morales y deben tener capacidad legal para celebrar contratos, ya que la falta de capacidad da lugar a la nulidad del contrato. En otras palabras, si las partes carecen de capacidad para celebrar contratos, entonces el contrato será nulo. Además de eso, quisiera comentarles que las partes contratantes deberán cumplir con las obligaciones a que se hayan comprometido en el tiempo, lugar y forma convenidos. Y por otro lado, el incumplimiento de los contratos es la falta de ejecución por una de las partes de las obligaciones contraídas. Se trata de la falta de pago o entrega de la cosa o la cantidad debida, o de la prestación del servicio que se hubiere prometido. Y bueno, ahora que nuestros compañeros nos han hablado acerca del concepto del contrato en general y del contrato mercantil, me ha entrado una duda, y es que me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre contrato y convenio? Esto porque ambos términos me parecen semejantes, así que no sé si me pueden ayudar en esa duda. Bueno, para aclarar esto, primero debemos saber qué son tanto el convenio como el contrato. El convenio es, según el Código Civil para Guanajuato, el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Podemos entender entonces como convenio a la decisión o pacto en común tomado por dos o más individuos o incluso organizaciones e instituciones, junta, asamblea o tribunal. El convenio no crea ningún compromiso legal. Un ejemplo de esto es que cuando una persona contrata a otra para un trabajo, para entregar un producto en cierta fecha y lugar, pero si dicha persona no llega por el producto en esa fecha, no hay repercusiones legales. Bueno, por otra parte, pues los contratos son considerados actos jurídicos y bueno, como tales, pues tienen como característica los elementos esenciales de existencia. Y bueno, que en algunas ocasiones, pues los elementos de validez son considerados como formalidades. Entendemos por contrato como un convenio con validez legal donde las partes relacionadas establecen los derechos y tienen que cumplir con ciertas obligaciones y que este debe realizarse por escrito con firma de ambas partes y enmarcarse en la ley por su cumplimiento. Pero, ¿hay más maneras de diferenciarlos? Para el contrato, este tiene que ser escrito, es vinculante y está sujeto a la legislación. Es normalmente realizado en los negocios y ambiente laboral. Este debe haber aceptación mutua dentro del marco legal para que tenga validez.
Hay consentimiento entre las partes involucradas y deben marcarse legalmente para concentrarse. Y en el convenio tiene las siguientes características. Este es oral o escrito, no hay ningún tipo de compromiso legal, suele darse en un contexto social, familiar o ambiente educacional, es suficiente con la aceptación mutua para ser válido y no requiere de la legalidad. No está de más agregar los tipos de contrato y convenio. De forma general, podemos clasificarlos dentro de los siguientes grupos. Unilateral. Establece las obligaciones de una de las partes que lo integran. Bilaterales. Establece obligaciones y derechos tanto del oferente como del ofertado. Explícitos. Describen de forma detallada cada uno de los términos utilizados. Implícitos. Deja a una libre interpretación los términos, debido a que estos ya son conocidos por las partes involucradas. Los tipos de convenio, de forma general, están los que dependen de la cantidad de personas que participan en el convenio. Entre estos están bilateral. Participan solo dos partes interesadas. Plurilateral. Participan 3 o más partes. Aunque también están los de ámbito educativo. Marco. Se da cuando las instituciones involucradas están comprometidas a cooperar en algunas áreas, como la investigación conjunta, intercambio de docentes y estudiantes, etc. Específico. Se dan cuando las instituciones llegan a un trato para fortalecer diversas áreas complementarias, realizando actividades específicas anteriormente detalladas, que pueden ser académicas, científicas o administrativas. Después de haber hablado ya de las diferencias que hay entre contratos, ahora toca el momento de hablar de los elementos que podemos encontrar en los mismos. Y citando al autor Rafael de Pina Vara en su libro titulado Elementos del Derecho Mercantil Mexicana, dice que los esenciales son aquellos que, en cuanto requeridos para su existencia. Por lo que podemos decir en pocas palabras que se refiere a aquellas características que se deben cumplir sí o sí para que el contrato disponga de su validez oficial. Otro dato importante es que de acuerdo con el Código Civil Federal en el artículo 1794, se manifiesta que para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento, 2. Objeto que pueda ser material del contrato. Es decir, para que un contrato pueda ser tomado como tal necesita forzosamente contar con las características o partes que anteriormente se mencionaron, ya que de faltar alguno de ellos el documento perderá su validez y por ende todo lo estipulado en él no será válido. Ahora bien, puede que algunos ya sepan a lo que se refieren las partes del contrato y puede que algunos no. Así que para aclarar las dudas y definiciones solicitaré a mis compañeros que nos digan qué es el consentimiento y qué es el objeto. Claro, esto según la ley y asimismo su interpretación, así que adelante compañeros. Muy bien dicho Ángel, así que ¿qué les parece si comenzamos por hablar acerca del consentimiento, el cual por cierto es punto clave para que un contrato pueda tener la validez legal necesaria? Y para ello pasaré primero a citar la definición que nos plasma el Código Civil Federal, el cual nos dice que el consentimiento es la manifestación de voluntad que debe ser libre. Esto es sin vicios, error, violencia, dolo, mala fe, por lo que una persona da su aprobación para celebrar un contrato. Entendiéndose así, que el consentimiento es la voluntad libre de engaños o malentendidos. Este debe ser claro y preciso, para que así las partes puedan aceptar de forma consistente los derechos y obligaciones que se manifiesten en el contrato. O en pocas palabras, es cuando tú como persona dices que si la celebración del contrato y de todo aquello que él intervenga o se haya establecido. Además, no tenemos que olvidar el mencionar de que el consentimiento puede ser de dos formas. Puede estar expreso o puede ser tácito. Y se preguntarán, ¿qué es eso de que el consentimiento puede ser expreso o tácito? Bueno, pues según el Código Civil Federal, el consentimiento tácito resulta de hechos o actos que lo supongan o que autoricen a presumir, excepto en los casos en los que por disposición legal o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Es decir, que este tipo de consentimiento es el que no está expresado en escritura o en papel físicamente, sino que viene siendo como una forma informal del consentimiento, como por ejemplo, pues
podríamos mencionar cuando recibimos una carta o un correo electrónico en el que nos dicen que tales indicaciones que debemos de seguir, ¿no? Y bueno, nosotros pues decimos lo contrario, que en los próximos X días, ¿no? Una empresa nos aplicará ciertas condiciones o tendrá ciertas consecuencias, y esta pues nos dice que ella estará en derecho de enviarnos su información comercial. Y mientras que por el contrario, el consentimiento expreso, según la ley, nos dice que es expreso cuando se manifiesta verbalmente por escrito, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Es decir, este tipo de consentimiento es como que la forma más formal y es el que más seguridad brinda a las partes que intervienen en el contrato, ya que pues queda expresado de manera escrita en el contrato. Ahora bien, otro interrogante que seguramente tendrá nuestra audiencia es sobre si el consentimiento tiene el mismo valor o validez en un contrato celebrado de manera formal, es decir, de manera presencial y con un documento que lo avale, y en uno celebrado de manera informal, es decir, que no se haya celebrado de manera presencial y que no tenga ningún documento que lo avale, más que la palabra intercambiada entre las partes. Y para ello solicitaré a la licenciada Silvia que dé respuesta a dicha interrogante. Adelante, licenciada, le escuchamos. Bueno, para dar solución a ese interrogante, vamos a citar lo que nos dice la ley, y esta nos dice que se puede apreciar que los contratos celebrados de manera informal, por teléfono, a distancia o a través de cualquier otro medio electrónico, óptico o cualquier otra tecnología que permita la expresión de la oferta y su aceptación en forma inmediata, se consideran hechos entre personas presentes. Por lo que ahora bien, como podemos apreciar en la definición que nos da el Código Civil Federal, podemos estar seguros que la respuesta a las interrogantes anteriores es que sí. Claro esto, mientras alguna de las partes haya dado su consentimiento para la celebración de algún contrato, esta tiene la misma validez aun cuando se haya celebrado de manera presencial o a distancia, por lo que no afecta en nada al consentimiento. Y bueno, pasaremos del consentimiento a hablar acerca del objeto de los contratos. Y para ello solicitaré a mi compañero René que de igual forma nos dé una definición acerca de lo que trata este punto. Así que adelante, René, te escuchamos. Claro que sí. Así que bien, primero veamos qué nos dice la ley acerca del objeto. Y la ley nos dice, ¿son objeto de los contratos? Primero, la cosa que el obligado debe dar. Segundo, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Es decir, son considerados como objeto del contrato la cosa material, bien inmueble o derecho que está en juego en el contrato, el cual puede ir desde una propiedad hasta algún bien como un automóvil o productos que pueda comercializarse, y así como también la acción que el deudor está obligado a realizar para que dicho contrato pueda cumplir su cometido, o en pocas palabras, es lo que das y haces. Hay que aclarar también que para que algo pueda ser sujeto de contrato según la ley, las cosas deben reunir los siguientes requisitos, que es primero existir en la naturaleza, segundo ser determinadas o determinables, tercero estar en el comercio las cosas futuras que pueden ser objeto de contrato. Así que pues como ya lo habrán imaginado, no cualquier cosa puede ser tomado como objeto, sino que ésta debe contar con ciertos requisitos como lo son en el existir en la naturaleza, es decir, que deben ser cosas que existan realmente y que no sean solo fantasías o inventos imaginados. También nos dice que deben ser determinadas o determinables, es decir, que deben ser cosas que pueden ser contadas o cuantificadas de cualquier forma, llámese por peso, cantidad, longitud o artículo, y por último que esta debe estar en el comercio, es decir, que deben ser cosas que pueden comercializarse o cumplir en ese cometido, y para que así con todo esto se pueda tomar en cuenta el objeto como tal en el contrato. De igual forma, no hay que olvidar señalar que el hecho de que sea positivo o negativo, pues el objeto del contrato debe de ser, número uno, posible. Es imposible que el hecho de que no pueda existir porque es incompatible con la ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente. Y bueno, esto constituye un obstáculo insuperable para su realización. No se considera imposible el hecho de que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por la otra parte en lugar de él. Y número 2, lícito. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público
o a las buenas costumbres. Y esta parte de los artículos del Código Civil Federal nos quieren decir que esta parte es, además del que el contrato contenga el objeto de la misma, esta siempre debe ser posible y legal o lícita. Es decir, no podemos tener como objeto algo que sea imposible de realizar, que cumpla con la ejecución del contrato o de que, pues, cierto modo incumpla con la ley, ya que además de de perder su validez, nosotros mismos podríamos meternos en diversos problemas legales, llegando hasta ser acusados por defraudación o robo. Y bueno, diversas acusaciones que estoy seguro que la mayoría no querría ser parte de ellas. Así que lo que ya saben, amigos, no siempre el camino fácil es el más bueno. Y eso, además de que el hecho o el objeto debe estar muy bien estipulado o plasmado en el documento, ya sea según como lo marca la ley, el objeto debe quedar perfectamente determinado desde el otorgamiento del contrato o bien ser fácilmente determinable a través de criterios preestablecidos, que dependan o no de la voluntad de las partes o incluso de un tercero. Es decir, cuando hablamos de un objeto determinado o cierto, nos referimos a aquellas cosas que se identifican por sus características o notas individuales, de tal manera que solamente una cosa corresponde a esta descripción. Por ejemplo, el lote número 15, ubicado en la manzana 2 del fraccionamiento Las Canteras de la ciudad de Puebla. En tanto que los objetos determinables constituyen las cosas designadas de manera genérica en el contrato, es decir, no que no puedan identificarse en su individualidad, sino que se determinan por su peso, número o medida, por su especie, calidad y cantidad. Muy buenas definiciones, licenciados. Y bueno, ya por último, licenciada Stephanie, para cerrar con este tema, ¿nos podría decir si es que hay algo que no pudiera ser objeto del contrato? Y de ser así, ¿qué es lo que sería? Sí, claro, cómo no. Pues mira, el Código Civil nos dice, prohíbe que puedan ser objeto de un contrato la herencia de una persona viva, aun cuando éste preste su consentimiento. Aún con esa definición se preguntarán, ¿y por qué no? ¿O por qué la negación si es que una de las partes cede y autoriza? Pues bien, esto se debe a que no podemos decir que el objeto cosa es jurídicamente posible cuando está en el comercio, ya que solamente son objeto de los contratos civiles, las cosas que son susceptibles de entrar en el patrimonio de los particulares, por tanto no son jurídicamente posibles como objeto de un contrato. Los bienes del dominio público y los de uso común, ya que éstas no estarían sujetas a partícipes del comercio y por ende no pueden ser objeto del contrato. Ok, muy bien. Y gracias por la definición, licenciada. Y bueno, continuando con nuestros temas, ¿alguien nos podría comentar algo acerca de la forma de los contratos? La forma es la manera como se exterioriza dicha voluntad, que es el conjunto de elementos sensibles que envuelven a la expresión de voluntad. En tal sentido, todo trato tiene necesariamente una forma y únicamente es requisito de validez del acto, por lo que su falta no impide que éste sea creado, constituido, pero es causa de nulidad. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley. Es decir, que cuando hablamos en un ámbito jurídico, esta deberá ser entendida en un sentido amplio y en un sentido estricto, pues esta es una forma de expresión o visualización de la voluntad de las personas que intervienen en un acto o negocio. Además, están sujetas a diversas reglas que son necesarias de cumplir para su perfeccionamiento. Ok, bueno, eso hasta aquí es entendible, ¿no? Pero, bueno, otra pregunta es, ¿y los contratos llevan una forma o estructura específica? Y de ser así, ¿nos podrían decir cuáles son? Pero claro que todos los contratos deben de llevar alguna forma. Como ya hemos dicho en otros podcasts, lo primero que debe de tener un contrato es el proemio, que es el nombre y cargo. En segundo, las declaraciones, que es la persona física o moral, el objeto social, la personalidad y el domicilio legal. Tercera parte, las cláusulas, que es donde se indica pues el objeto, el precio, el costo o las condiciones que se lleguen a requerir o a poner para que no se malinterpreten todo.
Y por último la suscripción, que bueno, pues es la fecha y las firmas de ambas partes. Y bueno, estos contratos pues deben de tener estos elementos, ya que son condiciones generales para que así se pueda cumplir perfectamente como un acto jurídico. Ok, entendido, licenciado. Pero además de eso, además de las estructuras, ¿los contratos mercantiles tienen alguna clasificación? Claro que sí, estos se clasifican en el Código Civil y en Derecho Mercantil. Pero primero hablemos de los contratos mercantiles que se clasifican en el Código Civil en unilateral, este solo obliga a una persona, bilateral, los derechos y obligaciones. Onerosos, provechos recíprocos, aleatorios, dependen del futuro, consensual, por usos, conmutativo, prestaciones, principal, es único y no existe afinidad, instantáneo, al momento, tacto sucesivo, se alarga independientemente, real, entrega de la cosa, formal, es por escrito, nominal, tiene un nombre en la ley y típico, está en la ley. O bien, al igual que en el derecho mercantil, los contratos se clasifican en contratos de cambio, que es lo que procuran la circulación de la riqueza, bienes y servicios, ya que un bien por otro, compra-venta, permuta, cesión de crédito, operaciones bursátiles, o dando un bien por un servicio, transporte, obra de empresa. También tenemos el contrato de colaboración, que es una parte que coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica, que es una empresa. De la otra, una agencia, publicidad, cinematografía. Otro contrato que tenemos es de prevención de riesgos, que una parte cubre a la otra las consecuencias económicas de un determinado riesgo. El contrato de conservación de cosas, que es el depósito. Contrato de crédito, que por una parte concede crédito a la otra, el préstamo, la cuenta corriente, contratos bancarios. Y por último tenemos el contrato de garantía, que asegura el cumplimiento de obligaciones como es la fianza, prenda e hipoteca. También hay que mencionar que otro cambio introducido en nuestro Código Civil es el referido a la presunción juris tantum, según la cual si las partes han convenido previamente seguir determinada forma para un contrato aún no celebrado, se estima que ella ha sido la deseada para la validez del acto, salvo prueba en contrario. Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad. En estos casos, la forma es un elemento esencial para la conformación del contrato, pero deberá ser considerada como una excepción, ya que la regla general siempre es que la forma no es requisito de validez de los contratos. Se concluye que la forma es un elemento para probar la existencia del contrato y, excepcionalmente, estos contratos carecen de valor si no se plasman en la manera que prevenga la ley, aunque su falta no impide que el acto sea creado, pero esta carece de una nulidad relativa. Y así, después de haber hablado ya de las clasificaciones y formas de los contratos, ahora surge la interrogante sobre qué son las modalidades de los contratos, y para ello solicitaré la ayuda de la licenciada Stephanie. Así que adelante, Stephanie, te escuchamos. Sí, con gusto. Bueno, pues las modalidades de los contratos, o es decir, los tipos de contratos, son los siguientes: préstamo mercantil, contrato de compraventa mercantil, contrato de comisión mercantil, contrato de transporte, asociación en participación, arrendamiento financiero, contrato de seguro, contrato de fianza, el fideicomiso y el factoraje. Muy bien, pero ahora, ¿nos podrían decir de qué trata cada una de estas modalidades? Es decir, ¿cuál es su concepto o su funcionamiento? Para que así nuestra audiencia pueda entender mejor cada una de ellas, por favor. Claro que sí. Bueno, comencemos por hablar un poco acerca de este préstamo mercantil. Bueno, pues este es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. En esencia, el contrato de préstamo es mercantil, pero hay ocasiones en que es considerado pues de otro tipo, ¿no? Siempre y cuando se contraiga el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para intereses ajenos de este.
resumiendo como tal el préstamo que se contrae entre comerciantes. Bueno, pues el préstamo puede ser de dinero, de títulos o en especie, por lo que el interés no es un elemento de contrato. La razón de ello es que se trata de un contrato de accesorio y bueno, puesto que el contrato de préstamo no procede del mismo contrato, sino de la operación a que se destinan las cosas prestadas. En los préstamos, pues por tiempo indeterminado no podrá exigirse al deudor el pago, sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o dos testigos. Y bueno, al igual este préstamo pues tiene sus tipos, los cuales son el préstamo de dinero, préstamo de títulos de valores o el préstamo en especie, como ya habíamos dicho anteriormente. Por otro lado, también tenemos el contrato de compraventa. El contrato de compraventa pues es el principal, ya que se celebra con mayor frecuencia en el derecho mercantil. Este es un contrato que por virtud del cual una persona llamada vendedor transmite la propiedad de una cosa a otra determinada comprador, a cambio de un precio cierto, en donde una de las partes es comerciante o ambas lo son, o el objeto es una cosa mercantil. Asimismo, se detenga el objeto directo y preferente de traficar. Es decir, que este es un contrato que sobresale entre todos por la gran cantidad de veces que es celebrado por los destinatarios del derecho y que tiene como finalidad directa la transferencia del derecho de propiedad de una cosa o un derecho que hace el vendedor a otra persona llamada comprador. Este será compraventa mercantil, cuando constituye una actividad de intermediación en el cambio, es decir, que el comprador compra para revender, o el vendedor vende una cosa o un derecho que a su vez ha comprado con la finalidad de revenderla. Ok, muchas gracias. Pero, ¿hay otro contrato que nos pueden comentar, compañeros, por favor? Sí, compañero Ángel. Bueno, el otro contrato es contrato de comisión mercantil, que es aquel contrato por el cual el comisionista se obliga a ejecutar o realizar por cuenta de otra persona, que es el comitente, los actos concretos de comercio que éste le encarga, y este se perfecciona por la simple aceptación del comisionista, ya que éste está en la libertad de aceptar el encargo que le hace el comitente. Pero si lo rehúsa, debe avisar de inmediato o por correo más próximo al día en que recibió la encomienda, para que el comitente se entere. Bueno, este es un acuerdo de una colaboración entre dos personas quienes ejercen el comercio. Este consta de dos comerciantes, o entre un comerciante y otra persona, por el que una de las partes, comisionista, se obliga a realizar por encargo y cuenta de la otra, comitente, una o varias operaciones señaladas en el Código de Comercio. A cambio de una comisión pactada previamente, se entiende que el comisionista ha aceptado tácticamente la comisión, se ejecuta alguna gestión en el desempeño del encargado que le hizo el comitente. El contrato debe ser ejecutado con buena fe y las obligaciones y derechos principales, por lo que el comitente deberá pagar los gastos y la comisión y comisionistas deberá rendir cuentas económicas y responder con la custodia de las mercancías que reciba. Igual tenemos al contrato de transporte, que es el contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga mediante una retribución o precio a trasladar cosas o personas de un lugar a otro, por encargo del cargador y entregarlas en el caso de transporte de cosas al signatario o destinatario, que es aquel a cuya orden van dirigidas las cosas objeto del transporte. Es decir, que es un contrato por el cual una persona llamada porteador se obliga a trasladar por tierra, agua, aire o fluvial personas, mercaderías o cualesquiera otros objetos, mediante el pago de una remuneración, flete o porte, que le debe proporcionar el cargador a favor de un consignatario, a quien va dirigida la carga o mercancías. Y así, otro contrato que tenemos es el contrato de asociación en participación, que es aquel contrato en el que una persona concede a otras que le aportan bienes y servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o de varias operaciones de comercio. Este contrato debe constar por escrito y no está sujeto a registros. Es decir, este es un contrato mediante el cual una persona asociante se junta con otra o otras asociados para realizar un determinado fin comercial. Los asociados aportan tiempo, dinero o trabajo al asociante a cambio de una participación en las utilidades del negocio. Es decir,
son las personas que invierten capital en un negocio para que así al momento de repartir las ganancias, estas mismas puedan regresar a ellos. También tenemos al contrato de arrendamiento financiero, que es aquel contrato en el que la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y concede su uso y goce temporal a plazo forzoso a una persona física o moral, obligándose a esta última a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios y adoptar el vencimiento del contrato por la compra de los bienes. Bueno, este es un contrato por medio del cual una persona física o moral que desea utilizar determinado equipo acuerda con la institución financiera arrendadora que adquiera ese bien y le cede el uso por un plazo determinado a cambio de una prestación, en la cual se estipula que al finalizar el término fijado, el tomador podrá optar entre la devolución del bien, la renovación del contrato por un precio generalmente menor o por la compra del equipo por un valor residual ya fijado. Ahora, ¿nos podrían comentar algo acerca del contrato de seguro? Claro, el contrato de seguro es aquel contrato en virtud del cual la empresa aseguradora se obliga mediante una firma a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Es decir, que es aquel contrato que es una póliza por el cual una empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir o pagar un daño a otro llamado asegurado un daño en dinero al verificar que se haya dado el acontecimiento en el contrato. Y bueno, pues también nosotros tenemos pues el contrato de fianza, ¿no? Que este es un contrato por el cual una persona llamada fiador pues se compromete con el acreedor a pagar por un adeudo fiado si este no lo hace. Adquiere el carácter de mercantil porque la fianza es un título oneroso y se otorga habitualmente por empresas que funcionan con el carácter de instituciones de fianzas. Y bueno, es decir, que la institución afianzadora, es decir, el fiador, se compromete frente al acreedor a cumplimiento de una obligación en caso de que un deudor no pueda hacerlo. Se realizará por medio de un solicitante que se le denomina contratador. Y como penúltimo tema tenemos al contrato que es el fideicomiso. Este contrato es de naturaleza mercantil, debido a que un fideicomitente destina bienes para la realización de un fin lícito determinado y encomienda la realización de los actos jurídicos necesarios para lograr realizar el objeto a la fiduciaria, que debe ser necesariamente una institución de crédito, y el provecho del fideicomiso debe recibirlo una persona o personas físicas o jurídicas que sean designadas en el propio contrato, pudiendo ser el propio fideicomitente el fiduciario. Bueno, es un contrato por virtud del cual un fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Algunos tipos de fideicomisos son la garantía, administración e inversión. Y ya, para terminar nuestro tema acerca de las modalidades de los contratos, ¿nos podrían comentar algo acerca del contrato de factoraje? Bueno, este es el contrato que celebra la empresa de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas físicas que realizan actividades empresariales. La primera adquiere de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas. Es decir, que es aquel contrato por el cual el factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio determinado, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y forma en que se pague, siendo posible pactar cualquier modalidad de pago. Oh, muy bien. Bueno, gracias Silvia. Y continuando con nuestro temario, el siguiente tema sobre el que hablaremos y daremos nuestro punto de vista es el tema de compra-venta mercantil. Así que, licenciada Stephanie, ¿nos podrías decir algo al respecto? Por supuesto, Ángel. Pues bien, en el Código de Comercio nos dice que la compraventa mercantil es un contrato por el cual una persona, sea no propietaria o poseedora de la cosa objeto de la convención, se obliga a entregarla
o hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que se obliga por su parte a pagar un precio convenido y la compra para revenderla o adquirir su uso. Pues ya habíamos comentado acerca de lo que es, pero pues vamos a ver más a fondo sobre este contrato. Bueno, pues ya sabemos que es un contrato por el cual un comprador se obliga a pagar a otro llamado vendedor. Puede tener por objeto artículos, muebles, mercaderías en estado natural o trabajados, inmuebles, porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los productos de la finca o cultivo y otros de la naturaleza análoga a los que se refiere la ley. Y esto es a un precio determinado. Un ejemplo de compraventa mercantil es el licenciado Bernardo, se dedica a la compraventa de autos. Él compra un auto para después venderlo en un precio más alto o al precio que pues él compró el auto, ¿no? Y pues así él obtiene una ganancia. Entendido, licenciada. Pero, ¿y este contrato tiene algunos elementos personales? Efectivamente, compañero, este contrato de compraventa tiene personas las cuales son el vendedor, que pues es la persona que le entrega la mercancía, el comprador, que es la persona que recibe y paga el precio. El Código de Comercio establece que para poder contratar es necesario tener capacidad de obrar, ser mayor de edad o menor emancipado y no estar incapacitado. El Código Civil establece que no pueden prestar consentimiento los menores de edad, locos, dementes, sordomudos, que no sepan leer ni escribir, y algunas otras personas en virtud de una declaración judicial. Oh, muy bien. Y otras preguntas que estoy seguro mucha de nuestra audiencia tendrá es de que ¿estos elementos personales tienen derechos y obligaciones? Y de ser así, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que tienen estos elementos personales al hacer este contrato de compra-venta? Sí, estos tienen obligaciones y derecho, y los cuales son: las obligaciones del vendedor son conservar y custodiar la cosa vendida en perfecto estado, entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactados, prestar la garantía o saneamiento por evicción, los vicios ocultos. Las obligaciones del comprador son pagar el precio en el tiempo y lugar fijados, pagar los intereses del precio, recibir la mercancía comprada, pagar los gastos de transporte. Bueno, y además de eso, ¿nos podrían decir cómo está estructurado este contrato? Bueno, pues puede formalizarse de palabra o por escrito. Legalmente no es obligatoria una estructura determinada, pero pues si es por escrito, pues este deberá contener el encabezado, que se hará, es el lugar en donde se hace constar la fecha de celebración del contrato, el cuerpo, en el cual pues están los reunidos, que es el que recoge los datos identificativos de las partes contratantes. Asimismo, se debe hacer referencia a la capacidad de celebrar el contrato, la representación que obtengan y el mutuo acuerdo para celebrarlo. También debe contener el exponente, que es el motivo con rigurosa descripción del objeto del mismo, y las cláusulas, que bueno, pues son disposiciones donde se detallan las condiciones, derechos y obligaciones del contrato. También se incluirán todos aquellos acuerdos a los que se hayan llegado a la hora de comprar y vender, y deberán establecerse los incompter, los cuales pues también obtienen o deben de llevar el pie, que es la firma de las partes intervinientes, que expresa el consentimiento de ambas partes. También se debe hacer constar cuántas copias del contrato están en posesión de cada parte. Ahora bien, como ya sabemos, existen diversos tipos de contrato de compra y venta, así que nos podrían decir cuáles son los tipos de contrato de compra y venta más comunes o que fácilmente podremos llegar a encontrar en nuestra vida diaria. Estos tipos de compraventa mercantil son los siguientes: compraventa sobre muestra y sobre calidades, compraventa de cosas genéricas, compraventa relativa al comercio marítimo y a la navegación interior o exterior, compraventa de documentos, compraventa de cosas en curso de ruta, compraventa de libre a bordo, compraventa al costado del buque, compraventa de cosas empacadas o embalsadas, compraventas bursátiles,
compraventa de bienes de consumo, compraventas internacionales de mercaderías, compraventa de dinero, compraventa de buques y aeronaves, compraventa de electricidad y compraventa de suministros de obras. Bien, muy bien compañera. Estoy seguro que con esto nuestra audiencia quedará más que conforme. Pero pasando de contratos y sus derivados, ahora pasaremos a hablar sobre el préstamo mercantil, tema que estoy seguro muchas de las personas que se dedican a ser prestamistas estarán interesados de escuchar. Así que adelante, veamos qué nos tienen preparados nuestros compañeros. Pues de acuerdo a Rafael de Pinavara, el préstamo mercantil es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al otro, el que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Es decir, podríamos definirlo como un intercambio entre dos partes a través de un acuerdo mutuo, en el que una de las partes entrega valores o bienes a la otra parte, la cual se comprometió a devolver, ya sea de la misma forma, cantidad o tipo en lo que se recibió. Un ejemplo podría ser cuando se hace un acuerdo por medio de un contrato en el cual el banco, quien sería el prestamista, accede a prestar una suma de 15,000 pesos para poder abrir un negocio al prestatario, el cual accede a regresar ese dinero por cuotas mensuales hasta pagar la cantidad dada. Pero, y a todo eso, ¿quiénes son el prestamista y quién es el prestatario? El prestamista pues es la persona física o jurídica que presta una cantidad de dinero, el cual al ceder el préstamo pues obtiene una serie de derechos sobre el prestatario en caso de que éste no devuelva la totalidad del préstamo en forma y plazos acordados. No obstante, el prestamista también tiene limitaciones para ejercer sus derechos. También por otro lado, el prestatario es aquella persona que recibe ya sea la suma de dinero u otra cosa, el cual pues adquiere la obligación de devolverlo y bueno, devolverlo recibido en un plazo determinado de tiempo y mediante el método acordado, además de determinar la solvencia crediticia del préstamo, ya que de esto dependerá su capacidad para pagar la deuda. Pero ahora la interrogante es, ¿qué sucede si el prestatario no cumple el plazo del método acordado? ¿Habrá algún problema o consecuencia? ¿O qué es lo que pasará? Bueno, para explicar esto, el artículo 361 del Código de Comercio nos explica: toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito se reputará interés. Pero preguntarán, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, podemos entender por este artículo que cualquier reserva acordada y registrada por escrito que favorece al prestamista se considera como interés convencional, el cual es el fijado por los contratantes y puede ser mayor o menor que el legal, que cuenta con un interés del 6% anual. Este interés se calculará sobre el valor de las cosas prestadas, según el tiempo de plazo dado en que debe hacerse la devolución, ya sea el día siguiente al del vencimiento o si los peritos determinan que la mercancía dada estuviese extinguida al momento de hacerse su valoración. Así como también no hay que olvidarnos que hay distintos tipos de préstamos mercantiles, los cuales a su vez son: el primero, que es el préstamo de dinero, el cual es aquel que recibirá y estará obligado a reembolsar una suma de dinero o una determinada cantidad en moneda extranjera. Segundo, el préstamo de títulos de valores, que deberá devolverse no de la misma manera en la que fue recibido, sino idéntico o equivalente. Y por último, tenemos al préstamo en especie. Este se da cuando el prestamista transfiere la propiedad de mercancías o bienes muebles al prestatario destinados a actos comerciales. Y con esto cerramos el tema del préstamo mercantil. Ahora toca turno de que hablemos acerca del depósito mercantil. Así que, licenciado René, ¿podrías introducirnos en este tema? El depósito, dice el artículo 2516 del Código Civil Federal, es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que éste le confía y a guardarla para restituir cuando la pida el depositante. Un ejemplo de este tipo de contrato sería cuando a lo mejor un comerciante va a salir de viaje y deja encargada su mercancía con algún otro comerciante. Aquí el depositario tiene como negocio custodiar este tipo de objetos. Quiero mencionarles que el depósito es de naturaleza mercantil cuando las cosas depositadas son objeto de comercio.
o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. También son mercantiles los depósitos hechos en almacenes generales y los depósitos bancarios. Las características principales para que estos contratos sean considerados como depósitos mercantiles son principalmente que el depositario sea comerciante, 2, que las cosas comerciadas sean objeto de comercio, y 3, que el depósito sea en sí una acción de tráfico mercantil, es decir, que sea de carácter remunerado. Ahora hablaremos un poco acerca de las obligaciones del depositario, las cuales son: A. Conservación de la cosa. La obligación típica del depositario es la de conservar la cosa, objeto del depósito. Es importante mencionar que los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devengan intereses están obligados a realizar el cobro de estos a su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les corresponden. En la conservación del depósito responderá el depositario de las menoscabas, daños y prejuicios por los cuales depositados sufrieran para su malicia o negligencia. B. Restitución. El depósito está obligado a devolver la cosa objeto del depósito, con los documentos si los tuviere, cuando el depositante se la pida, aunque el plazo fijado para la restitución no se haya cumplido. Aquí por el contrario, el depositario no puede, mientras el plazo no se venza o lo pida el depositante, devolver la cosa antes del tiempo acordado o convenido, a menos claro que exista justa causa para ello. Y en caso de que se haya estipulado plazo, el depositario puede devolverlo cuando quiera. Cuando la cosa haya sido depositada por varias personas, el depositario no podrá devolverla sino con un previo consentimiento de la mayoría de los depositantes. Como ya hablamos de las obligaciones del depositario, nos toca ahora hablar de las obligaciones del depositante, las cuales por su parte son las siguientes. A. Retribución, que el depositante deberá pagar al depositario la retribución convenida, o en su defecto, la que se determine de acuerdo con los usos de la plaza en que se constituyó el depósito, a menos de que se haya pactado el depósito a título gratuito. Indemnización por los gastos erogados y los prejuicios causados. El depositante establece el artículo 2532 del Código Civil Federal, que está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que se haya hecho en la conservación del depósito y de los prejuicios por el que haya sufrido. En el caso de que el depositante no cumpla con esta obligación, el depositario puede pedir, si no se le garantiza el pago correspondiente, la orden judicial para retener el depósito. También hablaremos un poco acerca de los almacenes generales de depósito. Y es que estos son organizaciones auxiliares de crédito que tienen por objeto el almacenamiento, ¿no? Como lo dice su nombre, guarda o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósitos y bonos de prenda. También podrán realizar la transformación de las mercancías depositadas a fin de aumentar el valor de estas, sin variar esencialmente su naturaleza. Sin embargo, hay otras actividades que estas pueden realizar, como lo son prestar servicios de comercialización y transporte de bienes o mercancías, sin que ésta constituyan su actividad preponderante. También podrían certificar la calidad, así como evaluar los bienes o mercancías. Y otro podría ser el otorgar financiamientos con garantía de bienes o mercancías almacenadas en bodegas de su propiedad. Y también podría ser en bodegas arrendadas que administren directamente y que estén amparados con bonos de prenda, entre otras muchas más actividades que estas pueden hacer, pero las principales son las que acabo de mencionar. También es muy importante informarles que los almacenes generales de depósito solo se pueden establecer previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como también de la Secretaría de Economía. Y bien, ¿qué les parece si comenzamos a hablar acerca de los contratos de adhesión? Los cuales, en lo personal, me parecen un tipo de contrato un tanto peculiar. Pero pasemos mejor a la información. Así que, licenciada Silvia, ¿podrías ayudarnos en eso?
Claro que sí, compañero. Pues bien, un contrato de adhesión de acuerdo con la Ley Federal de la Protección al Consumidor es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Es decir, el contrato de adhesión es un documento donde se estipulan los términos y condiciones a la hora de efectuar adquisiciones de muebles, inmuebles o por prestaciones de servicios. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un sillón y se realiza un contrato, tiempo después, el día de la entrega, te das cuenta de que el sillón llegó en malas condiciones. Vas con la tienda que te vendió el sillón y te responde que fue un problema tuyo por no haber leído bien las cláusulas del contrato. Es decir, se deslindó de la responsabilidad, donde está especificada que no se hacía responsable de afectaciones al mueble en el traslado a la propiedad del consumidor. Todo eso, además de que en estos contratos también existen partes o sujetos que intervienen en la interacción del contrato de adhesión, los cuales son el proveedor, empresa que vende o presta el servicio, quien lo ofrece mediante un contrato innegociable; el consumidor, persona quien compra o adquiere el servicio o la cosa, y quien tiene el derecho de elegir si acepta el contrato con todas las cláusulas o no. Bueno, como en varios tipos de contrato, existen las personas que los ejercen. En este no es la excepción. Para entender mejor, pondremos un ejemplo. Cuando vamos a una mueblería y queremos comprar una televisión, esa televisión está expuesta para todos los interesados, y quienes quieran aceptar sus políticas o aceptar el contrato estipulado. Bueno, si nosotros deseamos comprarla, lo haremos, siempre y cuando también a nosotros nos convenga lo estipulado en el contrato. Bueno, pues en este caso el proveedor será la mueblería y el consumidor seremos nosotros. Ok, pero a todo eso, estoy seguro que este tipo de contrato, al igual que todos, cuenta con algunas características que las diferencian de los demás, ¿cierto? Así es, compañero, estás en lo correcto. ¿Nos podrías decir cuáles son? Bueno, como primera característica tenemos que se les denomina contratos de adhesión porque solo una parte de las personas o sujetos que participan en este contrato redactan el clausulado del contrato. Es decir, que solo una persona puede ser el vendedor o el consumidor quien estipula las reglas del acto. Por ejemplo, cuando algún contrato realizado con alguna empresa que provee servicios domésticos como luz o agua y con quien nosotros tenemos el derecho de aceptar o no los términos y condiciones como ya se había dicho anteriormente. Y como segunda tenemos que ese tipo de contrato permite que grandes compañías puedan vender a miles de consumidores. Es decir, al no poder estar negociado con cada consumidor por separado, ya que este les quitará tiempo para dedicarle en otras operaciones, se hace un contrato en general para así poder hacer más simple la venta, y quienes estén interesados en esto que se acerquen y si les parece atractivo el clausulado estipulado en dicho contrato lo compren. Dado de que en varios casos pues la parte proveedora trata de ser abusivo con los consumidores, ya que a lo mejor dichos consumidores pues por la emoción de querer adquirir algo que ya soñaban con eso hace tiempo, pues no leen los contratos, ¿no? Nada más firman a la y se va. Bueno, es por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor se encarga de regular los contratos de adhesión. Y bueno, pues la Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con un registro público de contratos de adhesión en el que se hace un previo análisis de los contratos presentados por los proveedores para evitar prácticas abusivas y así otorgarles una inscripción en derecho de registro. El registro de los contratos de adhesión pues es obligatorio, ¿no? Bueno, sobre esta parte, para mí, en mi opinión, me parece muy buena idea, ya que el consumidor pues es débil ante grandes empresas. Y bueno, pues en estas varias veces se estipulan las cláusulas a favor de ellas nada más. Sin embargo, acá también entra el Estado en defensa del consumidor, por lo mismo de que acabo de mencionar hace rato, de que es débil. Por ello, creo yo que se crearon estas instituciones de gobierno para así dar o tratar de tener un balance entre ambas partes y que las dos salgan ganando, tanto como el consumidor con un buen artículo o mercancía y bueno, con una buena forma de cobro, como también las empresas con una buena forma de pago y bueno, unas grandes, no tan grandes, sino unas buenas utilidades. Y si no es así, entonces, ¿cómo deberían de ser los contratos de adhesión? Bueno, pues la Ley Federal de Protección al Consumidor
Establece como principio básico la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios a dar o a tratar. La información con la que debe contar el contrato pues son las características, el precio, la especificación correcta de cantidad, su composición, las garantías si es que las hay, tiempo de entrega, entre miles otras cuestiones que se deben de poner, ¿no? Es muy importante el avisar para que sea válido dicho contrato, pues se especifica las características del producto, el precio que tiene, los elementos que lo componen, entre otras cosas más, pero sin duda las mencionadas anteriormente pues son de gran apoyo, ya que hay veces en las que vemos un producto que nos gusta donde se muestra el precio, pero a la hora de pagarlo resulta que el precio es mayor, o también cuando adquirimos algún producto que sea para bebé, ¿no? Estos regularmente los andan chupando y bueno, pues no sabemos sus componentes. Y bueno, a la hora de tal vez de que los niños lo babean o lo llevan a la boca, les da alergia, por lo mismo de que pues a lo mejor los proveedores no expusieron sus componentes y nosotros no sabíamos qué componentes traía, y a lo mejor el bebé era alérgico a alguno de los componentes. Muy buena explicación, licenciado Bernardo. Con eso me ha quedado más que claro cómo es que debe de ser. Pero cambiando de tema, y como petición de nuestros seguidores, ¿nos podrían decir o hablar acerca de qué es el contrato de asociación en participación? Sí, claro, pero bueno, antes de dar el concepto como tal de este contrato, les hablaré acerca de los antecedentes del contrato de asociación en participación. Estos se encuentran en el contrato de comenda del derecho romano. Por medio de este contrato, el comendador confiaba dinero o mercancías al comendatario para su utilización comercial en un viaje. Una vez concluido el viaje, se repartían las pérdidas y las ganancias en la proporción convenida. Ahora, para tener un poco más clara la información acerca de este contrato, mencionaremos algunas de sus características. Requiere la participación mínima de 2 partes. Carece de personalidad jurídica. No tiene razón o denominación social. No cuenta con un patrimonio social ni se crea un patrimonio común entre el asociante y el asociado. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. Bueno, según las características anteriores, es súper importante que haya mínimo 2 partes para que podamos celebrar este contrato, de lo contrario no podríamos hacerlo. También es muy importante mencionar que el asociante no puede hacer participar a otras personas o empresas del negocio, sin el consentimiento expreso de los asociados. Sin embargo, cabe mencionar también que las características antes mencionadas no son todas, ya que podemos encontrar algunas como las siguientes: en que las utilidades y pérdidas se distribuyen según lo pactado en el contrato. Las pérdidas de los asociados no puede exceder su aportación o capital. En ningún momento pueden adquirir la forma de una sociedad mercantil. Y se administra conforme a las reglas aplicables a las sociedades en nombre colectivo, en cuanto al funcionamiento, disolución y liquidación. Así que, según lo antes mencionado, las utilidades y pérdidas no podrán repartirse como a nosotros se nos ocurra a la mera hora, ya que esto se tiene que distribuir según lo pactado en el contrato, es decir, en tiempo y forma, y de lo contrario no tendría ningún sentido hacer este tipo de contrato. En cuanto a los bienes no dinerarios que hace el asociado al asociante, esto podrá hacerse en propiedad o a fin de establecer el derecho de uso, usufructo, superficie o la posesión del bien. Deberá también tenerse en cuenta que el derecho que se confiera deberá estar expresado en el contrato de asociación en participación. De igual forma, para hablar acerca de este tipo de contrato, primero hablaremos acerca de lo que significa asociación y participación. Asociación es un sentido genérico, se refiere al conjunto de individuos reunidos con objeto de conseguir un fin común. Por otra parte, se entiende por participación el dar parte, notificar o ser parte de algo. Y así, hablando acerca del contrato de asociación en participación, este, según el artículo 252 de la Ley de Sociedades Mercantiles, define a la asociación en participación como un contrato por el cual una persona, llamada asociante, concede a otra u otras, llamados asociados, que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Podríamos decir que es un acuerdo en el cual
El asociante es el propietario del negocio que otorga una colaboración al asociado por medio de una aportación que el último efectúa, pero sin llegar a formar parte de una relación jurídica en la que, en la dirección y desempeño de esta, logran intervenir de manera directa en las partes. Su objeto es conseguir con la celebración de este contrato la ejecución de un contrato de un comercio mercantil, cuya consecuencia será la participación del asociado. Y bueno, aparte de la definición del concepto que nos dieron, ¿nos podrían decir cuáles son las partes que conforman el contrato de asociación en participación? Existen dos partes en este contrato. La primera es el asociante y el segundo es el asociado. Hablando del asociante, es aquella persona física o moral que se encarga de dirigir, organizar, crear y controlar el negocio establecido en el contrato. Pues será el titular de todos los derechos y obligaciones que se generen frente a terceros y también responderá frente a estos en caso de incumplimiento. Es decir, que las cosas o los bienes o servicios que ceden los asociados pues pasarán a nombre del asociante, ¿no? Durante el tiempo que dure el contrato. Y el asociado, como ya dije, pues es aquel que aporta el dinero, los bienes o servicios al asociante a cambio de participar en las utilidades o pérdidas del negocio mercantil, que por esto es el principal objeto de la asociación. Y en cuanto a sus obligaciones, ¿nos podrían decir cuáles son? Bueno, están las obligaciones del asociante y el asociado. Pina de Vera nos dice que las obligaciones del asociante son las siguientes: que el asociante, según el caso, se obliga a realizar las operaciones de comercio o a explotar la negociación mercantil que constituyan el fin de la asociación, que debe entregar a los asociados la participación que se haya convenido sobre las utilidades. Debe reentregar a los asociados las aportaciones que se les haya hecho en el momento de la liquidación del contrato. Podemos entender que el asociante es el encargado de dar al asociado las utilidades, que debe reintegrar sus aportaciones cuando no se haya pactado la transmisión de propiedad y que puede desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado, y este debe ser el responsable de actuar como representante legal y delegado de la administración del negocio. No está de más agregar que el responsable, que ya sea de expedir comprobantes, la contabilidad, evaluar y controlar inventarios y efectuar retenciones, etc. Y más, por otro lado, las obligaciones del asociado consisten en aportar al asociante los bienes o servicios que se hayan estipulado en el contrato, la distribución de las utilidades y de las pérdidas, salvo pacto en contrario, se efectuará de acuerdo con las reglas generales aplicables para ese efecto a las sociedades mercantiles, especialmente conforme las contenidas en el artículo 16 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Esto quiere decir que el asociado se encargará de proporcionar al asociante todo aquello que se haya decidido entre el acuerdo pactado entre ambas partes. También gozará de las utilidades que se generen y correrá además con las pérdidas, según sea la situación. Otro dato de este tipo de contrato es que debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. Es decir, que este contrato deberá de ser o expresarse en un escrito todas las aclaraciones y o condiciones aceptadas por ambas partes a la hora de aceptar que se celebre dicho acuerdo para generar utilidades o compartir las pérdidas generadas. Además de que no es necesario que lo verifique o se requiera de la presencia de un notario público. Esto además de que en los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de intereses y demás condiciones en los que deban realizarse. Como ya había dicho antes, en el contrato de asociación en participación que se presenta por escrito se debe de estipular los términos que tendrá cada parte de los personajes, el porcentaje de interés de cada uno y el porcentaje de pérdida que les corresponde a cada quien, en caso de existir, y en otras condiciones que se deben de especificar, como por ejemplo cuando se celebra un contrato en donde Ana es quien aporta un terreno y Juan es quien aporta lo demás, para construir una unidad habitacional. Bueno, pues Ana puede especificar que en el contrato que no le quiten los árboles tal vez al predio, y también Juan puede especificar qué cosas se harán para mayor soporte, tal vez escarbar o quitar un árbol para un buen soporte. Sin embargo, aunque el contrato es por escrito, carece de algunas formalidades. Ahora bien, ¿nos podrían hablar sobre el contenido que podemos llegar a encontrar en este tipo de contrato? Pues bien, frente a los terceros solamente figura el asociante. Esto es, pues, la relación entre asociante y asociados es meramente interna e irrelevante para los terceros, quienes contraen obligaciones y adquieren derechos
solamente con respecto a aquel con el que contrataron, es decir, con el asociante. Esto nos quiere decir que solo se tratarán pues las cosas de importancia con la persona que es el asociante, es decir, aquella persona que busca y se asocia con otras personas que pondrán el dinero o servicio para que se lleve a cabo un contrato de asociación o un proyecto. Y bueno, esta relación pues será muy discreta. No tanto que nadie se entere, sino que ya solo es una relación entre dos que no incumbe a más de las personas interesadas, como por ejemplo hacerlo público o publicarlo en redes sociales o en el periódico, ya que varios dirán que eso a ellos que les importa. Así como también frente a terceros, los bienes aportados por el asociado pertenecen propiedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación fuera necesaria alguna otra formalidad o se estipule lo contrario en el contrato, y la cláusula relativa se inscrita en el registro de comercio correspondiente al lugar en el que el asociante ejerce el comercio. Sin embargo, esa cláusula surtirá efecto contra terceros, aun cuando no se escriba, si se prueba que dichos terceros tenían o debían tener conocimiento de ella. Ahora bien, respecto a los bienes cedidos por los asociados, quedarán a nombre del asociante, a no ser que si se haya querido que el notario público esté presente en dicha celebración de tal contrato. Entonces no, y se estipulará en el contenido o en la parte del clausulado del contrato. Pero además de que el notario público esté presente, también se deberá de registrar el contrato en el registro de comercio. Pero también esa cláusula tendrá impacto sobre los terceros siempre y cuando se compruebe que estos tenían conocimiento. Y así, después de haber escuchado ya todas las definiciones que nos marca la ley, junto con las interpretaciones que les podríamos dar, ahora toca el turno de que hablemos sobre las conclusiones a las que hemos llegado cada uno de mis compañeros y yo. Así que adelante con las conclusiones. Para concluir con este podcast, puedo decir que estos sin duda son temas verdaderamente interesantes. Hemos explicado acerca de los contratos mercantiles. Puedo apostar a que muchos han oído de ellos e incluso algunos alguna vez los han ocupado, pero pocos conocen cómo surgieron, además de que otros no sabrán realmente qué son y qué derechos y obligaciones puede uno adquirir al llevar a cabo uno de ellos. Bueno, ahora sabemos que el contrato tuvo su origen en Roma y que fue, como sigue siendo, un apoyo a la economía. Ahora bien, el contrato podemos definirlo como un acto legal en el cual una de las partes le entrega a la otra algo por hacer o no hacer. Hablando ya del contrato mercantil, podemos saber que es cuando que son acuerdos en los que ya sean dos o más personas transfieren derechos y obligaciones, además de que son de naturaleza meramente mercantil. Claro que estos tienen ciertos elementos a tomar en cuenta para considerarse válido, como son el ser mayor de edad, estar legalmente emancipado o contar con la autorización de su responsable o tutor, en caso de ser menores de 16 años. También se debe tener el consentimiento de ambas partes. Pudimos aprender que el convenio y el contrato no son la misma cosa, pues aunque las personas suelen confundirse y pensar que tratan los dos de lo mismo, realmente no lo son, pues como ahora sabemos, el contrato está bajo el marco legal y es llevado a cabo normalmente cuando se hacen negocios o es en el ambiente laboral, mientras que en el convenio no necesita ningún compromiso legal, pues este suele realizarse entre amigos o familiares normalmente, y es suficiente con que ambas partes se pongan de acuerdo. Por ejemplo, que mientras que el contrato necesita estar escrito para que haya evidencia de lo que se haya pactado y en caso de incumplimiento se pueda resolver por vía legal, en el convenio es suficiente con que ambos individuos acepten sin tener un escrito por respaldo, y si no se llega a cumplir, se puede llegar a otro acuerdo entre ellos para volver a arreglar la situación. Siendo sincera, lo que más me ha llamado la atención fueron los tipos de clasificación para los contratos mercantiles, ya que no tenía ni idea de que había tanta diversidad de estos. Ahora sé que se clasifican por el Código Civil, en el cual se subclasifican unilateral, bilateral, oneroso, aleatorio, consensual, conmutativo, principal y etc. Y el derecho mercantil, en el que se subclasifican en contratos de cambio, de colaboración, de prevención de riesgos, de conversación de cosas, de crédito y de garantía. Claramente, podemos darnos cuenta del hecho de que desconocemos mucho acerca de estos temas y que es necesario mantenernos informados para cualquier situación en que nuestros derechos u obligaciones se puedan ver comprometidos al hacer o al realizarlo. Bueno, esto es todo de mi parte, así que me despido de ustedes. Que tengan un buen día. Bueno, ya que hemos
terminado nuestra penúltima emisión de nuestro podcast, llegué a la conclusión de que los contratos mercantiles siempre han estado presentes en la vida diaria. Muchos de nosotros, incluyéndome, no sabíamos bien la definición sobre lo que era un contrato, por lo que solamente sabíamos que era un acuerdo entre dos personas que dan o reciben algo y que estas ciertas tienen obligaciones que cumplir. Sin embargo, igual no sabíamos que la ley marcaba que personas de estas no pueden conceder tal contrato, como lo son las personas menores de edad. Pero, sin embargo, estos sí pueden firmarlos si tienen el consentimiento de la persona que pidió tal contrato. También tenemos a las personas, por así decirlo, los locos, dementes o sordomudos que no sepan leer o escribir, al igual que no sabíamos la estructura que estos llevaban, o cuáles eran los elementos generales que deben llevar, como lo es el pronombre, que ya lo habíamos comentado, que pues es el nombre y el cargo, ¿no? Y también lo que son las declaraciones, que es la persona física o moral, el objeto, la personalidad y el domicilio legal. El siguiente elemento son las cláusulas, donde nos indican el objeto del precio y el costo a pagar. Y el último elemento es la suscripción, donde se indica el lugar, la fecha y por supuesto las firmas. También tenemos que cumplir estos requisitos como nos los marca la ley, ya que si no los cumplimos, pues como lo dice la ley, pues ya sabemos que pues este contrato será nulo. Y pues como ya sabemos, al ser nulo, este no tendrá validez. Porque no solo nosotros hacíamos un contrato sin saber nada de estos. Un ejemplo que pondremos es el contrato de compra-venta, que pues es el más común en el derecho mercantil. Bueno, pues este documento es aquel contrato por el cual un comprador se obliga a pagar al otro llamado vendedor. Puede tener por objeto ya sea un bien inmueble, proporciones, acciones, etc. Y pues el vendedor y el comprador tienen ciertas obligaciones y derechos, ¿no? Pues ya lo sabíamos, ¿no? Que pues son las obligaciones que tienen, por ejemplo, el vendedor, su obligación, él tiene que entregar el objeto vendido en perfecto estado, en el tiempo y lugar pactados. Y la obligación del comprador, pues es recibir el objeto comprado, pagar los intereses del precio en el tiempo y lugar acordados. Ahora bien, si vemos un ejemplo de este contrato de compra-venta, es como, pues yo compro un automóvil, por lo que le vendo este auto a uno de mis primos, pero se lo venderé un poco más alto a la cantidad que yo lo compré. Sin embargo, no habrá intereses, pues él me lo pagará al contado. La ganancia que yo obtengo es que recuperé un poco más de la inversión que ya había hecho al comprar ese carro. Y la obligación que tengo yo como vendedor es entregar el automóvil en buen estado, en el lugar y fecha acordada. Y la obligación de mi primo como comprador es entregar la cantidad acordada en el lugar y fecha acordada. Bueno, pues espero que la información que te hemos brindado junto con mis compañeros sea de gran ayuda y que sepas cómo un contrato debe estar estructurado para así evitar una nulidad. Y pues como hemos visto, pues este requiere de varios datos de la ley para que así pues para que pues evitar que sea nulo y este sea válido. Así que pues nos vemos hasta la próxima emisión. Bueno, ya para terminar con mi participación en esta emisión de este podcast, les daré a conocer mis conclusiones, ya que esta tercera y penúltima unidad de la materia de Derecho Mercantil nos ha traído y enseñado temas súper interesantes. En esta sección hablamos acerca de los contratos mercantiles. Al escuchar este término, muchos de nosotros pensamos que son temas de gran dificultad. Sin embargo, no es así, ya que todos en algún momento hemos escuchado hablar de contratos, ya sea de compraventa, mercantiles, etc. Incluso muchos de nosotros hemos ocupado estos contratos en alguna parte de nuestra vida. Como ya lo dije anteriormente, en esta ocasión hablamos de los contratos. Es muy común que cuando a la gente se le pregunte ¿qué es un contrato?, normalmente nos responda que es un acuerdo en el que dos partes se comprometen a algo y ya. Y no es que esté mal su definición, simplemente es que no está completa. Después de haber estudiado esta tercera unidad, en términos generales, defino el contrato como un acuerdo privado,
oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es por eso la importancia de tratar de entender y comprender los temas vistos. Sin embargo, en esta unidad también vimos el concepto de contrato mercantil, y pues eso es algo de lo que más nos interesa. Quiero recordarles que los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que tienen capacidad legal y que no están impedidas expresamente por la ley para ejercer el comercio. Esto es por comerciantes. Además, los contratos mercantiles son aquellos que se celebran respecto de objetos de naturaleza mercantil. Para que nos quede un poco más claro, si es que aún tenemos dudas, algún tipo de ejemplo de contrato mercantil es el contrato de transporte. Pero para los que no sabemos qué es el contrato de transporte, no se preocupen, no se espanten, que yo se los explicaré. Este es un documento legal que regula que una parte se compromete al traslado por cualquier medio, ya sea agua, tierra o aire, de mercancías o personas por una remuneración que proporciona la otra parte. Bueno, creo que con esto ya nos ha quedado un poco más claro. Uno de los temas que más me llamó la atención en esta unidad fue el de la diferencia entre contrato y convenio, ya que, siendo sinceros, yo sí creía que un contrato y un convenio eran lo mismo. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que no es así, ya que pues anteriormente les mencioné que es un contrato y pues un convenio es un pacto o acuerdo de voluntades entre dos o más partes respecto a determinado tema. Se puede llegar a este acuerdo de manera verbal o escrita, sin ser requerido un marco legal. Quiero decirles que algo interesante en los convenios es que no están determinados por ninguna ley, lo que quiere decir que las condiciones y contexto de este acuerdo es establecido enteramente por las partes que participan en él. Para que nos quede más claro, pondré un ejemplo de contrato. La mayoría de nosotros o nuestros padres, cuando entramos a trabajar, firmamos contratos de trabajo. En estos el patrón hace una oferta al trabajador donde solicita sus servicios a cambio de una remuneración monetaria. En este caso se procede a elaborar el contrato escrito donde se estipulan las obligaciones y derechos de las partes, como las horas de trabajo, el salario, las vacaciones, los días de descanso, entre otros aspectos. Ahora el ejemplo de convenio colectivo, y este vincula a los representantes de los trabajadores con los empresarios de un sector o empresa determinado, con el objetivo de regular las condiciones de trabajo existentes. Con estos ejemplos que les acabo de poner es más que obvia la diferencia entre ambos conceptos. Todo esto antes mencionado nos lleva a reflexionar la importancia de mantenernos informados constantemente y poder compartir estos conocimientos con las personas que nos rodean para que de cierta forma podamos sacarle provecho a esta forma de trabajar, ya que incluso a veces no son temas de nuestro agrado y sin embargo al adentrarnos en ellos nos terminamos llevando una sorpresa, ya que realmente lo son. Y bueno, sin más que decir, me despido de ustedes, compañeros. Para despedirme de esta emisión, les presentaré mi conclusión. Bueno, en esta unidad me di cuenta que varios contratos están en nuestra vida muy explícitamente, ya que por ejemplo cuando mis padres iban a comprar a una mueblería no sabían el tipo de contratos que firmaban, ya que pues, casi no lo leían, y por ende pues yo mucho menos, no sabía qué tipo de contrato era, sino solamente sabía que era un contrato. Y bueno, recordando que es un contrato, pues aquí hablamos que un contrato era un acuerdo entre dos personas en las que se crean, transfieren o extinguen derechos y obligaciones. Como ya habíamos hablado en otros podcasts, para que sea jurídicamente válido, pues se debe de cumplir con el consentimiento y con la capacidad de poder contratar, además de que el objeto esté en buen estado. Sin duda alguna, el tema que más me interesó es el del contrato de adhesión. Ahora sé que el contrato de adhesión es un contrato que está con nosotros en nuestra vida. No diaria, pero sí común, ya que suele estar en varias operaciones que realizamos. Y bueno, pero ¿qué será un contrato de adhesión? Bueno, esa pregunta también yo me la hacía antes, y como ya la habíamos platicado igual anteriormente, pues es un contrato en el cual una sola parte de los personajes estipulan las condiciones a seguir, que también se llaman cláusulas. Esto se ve mucho en la compra en una mueblería, ya que el único que establece las cláusulas
pues es la mueblería, ¿no? O la tienda departamental a la que vamos a comprar. Pero hay veces en las que la mueblería o tienda departamental pues establecen algunas cláusulas abusivas con los consumidores, y estos, al ser la parte débil ante estas grandes compañías, pues requieren de que el Estado intervenga o se haga cargo. Y es por ello que la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, interviene en la revisión de estas cláusulas, ya que al solicitar que se registre el contrato en este apartado, pues se hace una previa verificación para tratar de tener un balance entre ambas partes, es decir, entre las personas que participan, que son el consumidor y el proveedor. Y bueno, como les decía, este contrato está con nosotros porque así permite que empresas puedan vender miles de productos con muchos clientes sin estar pues estipulando contrato con cada cliente, ¿no? Sino que aplica para todos. Ahora, con estos conocimientos ya podemos distinguir el tipo de contrato que se usa, y en específico para este contrato ya sabemos qué elementos debe contener en sus cláusulas. Si no las recuerdan, pues les hago un recordatorio. Algunas, las que yo considero principales, pues son la descripción de la cosa, sus componentes, el precio, la forma de pago, entre otras. Bueno, dejando de un lado ese tema, otro tema que a mí me interesó mucho es el contrato de asociación en participación, el cual pues es un acuerdo en el cual una persona denominada asociante se asocia con otras personas denominadas asociados, los cuales pues se dan un bien o servicio para un proyecto y así participar en las utilidades. Este tipo de contratos creo que se presenta en un caso que he visto en la vida real, que es cuando un familiar mío busca a alguien que aporte el campo para poder sembrar maíz o frijol, y mi abuelo pondría el capital y las otras personas pondrían solamente el campo o el terreno. Es decir, el asociante sería mi familiar y el asociado es la persona quien presta el bien. Y así, cuando se llega el tiempo de cosecha, se reparten lo que hayan cosechado. Ya ahí dependerá de cada quien si lo quiere vender o lo quiere consumir. Bueno, aunque este ejemplo no está definido por escrito, pues es verbal. Aunque también tengo una controversia, ya que no sé si sea válido denominarlo como contrato de asociación en participación, ya que aunque no es necesario que lo valore un notario público, es necesario que sea por escrito. Pero no sabremos, lo consultaremos con algún profesional y en la próxima emisión les traeremos la respuesta. Bueno, esperando que esta información haya sido de su utilidad y de total agrado, me despido. Nos vemos en la próxima emisión. Y pues bueno, finalmente hemos llegado ya a la parte final de este podcast, donde no queda nada más que decir a la conclusión a la que he llegado. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer a mis compañeros por haber participado una vez más en la emisión y elaboración de este podcast. De veras que se los agradezco, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible, así como también felicitarlos por el entusiasmo que pusieron en este proyecto, y que pues será satisfactoriamente recompensado por el apoyo de la comunidad a mantenerse informados sobre este tipo de información legal, que sin duda alguna algún día podría llegarles a servir. Y bueno, sin más rodeos, a la conclusión a la que yo he llegado es que en el mundo de los contratos y negociaciones es un mundo gigantesco, donde podríamos perdernos, pero con ayuda de este podcast no lo será más, ya que en esta unidad hemos visto y abarcado varios puntos importantes, como lo son las definiciones de los contratos, tema el cual, por cierto, yo creo que sirvió para que las personas puedan tener una idea más clara o una ampliación de ella misma, ya que acostumbramos a decir y pensar que solo es un documento donde interactúan dos partes para llegar a un acuerdo y beneficiarse de ella, pero pues claro, como ya sabemos, por el contrario, como vimos, no es así, ya que no solo es un acuerdo lo que hay en un contrato, no. Para poder ser tomado como un contrato como tal, necesita de requisitos y características legales, para así tener la validez legal necesaria y no pasar por problemas legales donde podamos ser los perdedores.
Y es que bueno, al saber sobre estos requisitos, características, partes y leyes que respaldan un contrato, pueden salvarnos de sufrir abusos legales donde podamos perder bienes o dinero. Y digo esto con toda seguridad por una historia que sufrió un vecino mío, donde él, por no saber de estos temas o puntos importantes, estuvo a punto de perder mercancía que él destinaba para la venta en el ámbito textil. Y se preguntarán, ¿cuál fue el motivo o razón? Pues bien, el motivo fue que él, al no elaborar bien el contrato, donde él como proveedor estipulaba los términos y condiciones para la venta de material a un comprador maquilero, estuvo a punto de perder mercancía con un valor aproximado de 150,000 pesos. Y es que, en los términos y condiciones, él no aclaró que no se hacía cargo de la pérdida o problemas que pudiera sufrir la mercancía en el traslado de la misma, y demás puntos como la especificación de los nombres de las personas que estaban involucradas en dicho contrato, y el cual, como ya sabemos, es un punto muy importante en la elaboración de un contrato, ya que pues hasta está respaldado por un artículo del Código Civil Federal. Pero bueno, el punto fue que en pleno traslado, la camioneta que transportaba la mercancía sufrió un robo armado, donde se perdió la mercancía, y por el cual mi vecino tenía que responder, ya que, en primera, él no estipuló que no se hacía cargo de problemas como ese, y que al momento de realizar el contrato lo realizó de una forma incorrecta, motivo por el cual también podría o pudo haber ido a la cárcel. Esto sumado a que también, al no saber sobre las leyes que intervienen y respaldan estos contratos, pudo estar preso por un buen tiempo. Pero bueno, finalmente esto no pudo ser así gracias a que pudo ser localizada y recuperada la camioneta, salvando así la transacción. Y pues de ahí la importancia de saber sobre estos temas importantes, como lo son los contratos, ya que no sabemos si algún día nos encontraremos en situaciones similares como las que sufrió mi vecino. Así que si quieren un consejo, les aconsejaría que estudien o manténganse informados viendo videos o podcasts como estos, que les aseguro serán de mucha utilidad para ti, amigo cibernauta. Y así, sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperándolos verlos nuevamente en nuestra siguiente emisión de su canal, El Universo del Derecho. Hasta pronto.